Distancias entre planos paralelos. En vídeos anteriores hemos estudiado la distancia entre dos puntos, hemos llevado una cierta medida a partir de un punto en una cierta recta oblicua y hemos hallado la distancia de un punto a un plano. A continuación vamos a hallar la distancia entre planos paralelos. Partimos aquí en la figura de izquierda de un plano Q y un plano P que se suponen paralelos. En diédrica, en la parte derecha, tenemos aquí las trazas de un plano PP', oblicuo a los de proyección, y un plano QQ', que tiene sus trazas paralelas a las del anterior. Por tanto, eso implica que son planos paralelos. Se recordará, debemos saber, que para hallar la distancia entre dos planos, podemos tomar un punto cualquiera de uno de ellos, por ejemplo este de aquí, y hacer una perpendicular al otro, hallando a continuación la intersección de esa recta con el plano. Y este segmento definido por estos puntos representa la distancia. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho ha sido considerar un punto A cualquiera del plano primitivo, de uno de ellos, por ejemplo del Q, y hemos trazado desde ese punto una perpendicular. Esa perpendicular corta al otro plano, al plano P, en un punto I, siendo la distancia del segmento AI, la distancia real entre esos dos puntos, la distancia buscada. Esto es lo que nosotros recomendamos. Hay muchos libros que utilizan la siguiente teoría, y es hacer desde un punto, hacer una recta perpendicular cualquiera a los dos, una perpendicular común a los dos, y hallar la intersección de esa recta con un plano, que sería, pues por ejemplo, simplemente sería esta intersección, sería este punto, hallar la intersección de esa recta con ese plano, tendríamos aquí un punto, y hallar la intersección de esa perpendicular con el otro. Entonces nosotros lo que harías en este caso, pues una vez hechas las dos intersecciones, vamos a suponer que fuera esta la otra intersección, vamos a marcarlo, pues el resultado final va a ser el mismo, es decir, que el segmento que obtienen haciendo esa perpendicular a ambos planos, tendremos un punto aquí y otro aquí. Claro, ¿qué pasa? Pues que por este procedimiento tenemos que hacer dos veces el proceso de intersección de recta y plano. Es decir, que al hacer una perpendicular genérica indefinida, tenemos que hallar la intersección con Q y la intersección con P. Tenemos que hacer dos veces la intersección de recta y plano. Mientras que por nuestro método tomaremos un punto A del plano Q, haremos la perpendicular y solo hallaremos una intersección. Recomendamos más bien este método que hemos explicado nosotros inicialmente, aunque el otro es totalmente digno y totalmente válido. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar o fijar un punto A en el plano Q. Pues vamos a poner aquí donde queramos la proyección horizontal A minúscula de ese punto situado en el plano Q. Una vez que tenemos esa proyección horizontal, hallaremos la proyección vertical de ese punto con la condición de pertenecer a Q. Para ello haremos una horizontal de plano, pues por ejemplo por A minúscula haremos una paralela a Q minúscula, a la traza Q. Tendremos aquí esta recta que la vamos a recortar aquí para que no haya tanto lío de líneas. Y ahora haremos aquí una línea vertical desde la A hasta referir a la traza Q'. Por el corte de esa recta con la traza haremos una horizontal que será esta línea, la alargamos lo que haga falta, y ahora ya desde A', desde la proyección horizontal A, haremos una perpendicular, y ahí tendremos la proyección vertical de ese punto, que sería un punto del plano. Ese punto es un punto arbitrario del plano, o sea, da lo mismo el que tomemos. Fijamos la proyección horizontal, y mediante una horizontal, una frontal o una genérica, pues obtenemos la proyección vertical con la condición de que ese punto pertenezca al Q, es decir, este punto A. Una vez que hemos hecho eso, ya aplicamos la teoría en realidad estudiada en vídeos anteriores relacionada con distancia de punto a plano, porque ya es hallar la distancia del punto A perteneciente al plano Q al plano P. Por tanto, repetimos el proceso. Desde A hacemos una perpendicular a las trazas del plano, o sea, desde la proyección horizontal A haremos una perpendicular a la traza horizontal del plano, a la traza P, y desde la A' una perpendicular a P'. Esas son las proyecciones de la perpendicular. Una vez que hemos hecho eso, esa pues la podemos llamar R y R', vamos a cambiar el tipo de recta en la que hacemos la perpendicular, vamos a ponerla continua, y todo esto sería pues las proyecciones R y R' que venimos llamando a los casos anteriores. Entonces vamos a alargar, las proyecciones de la recta para tener poder poner las letras en sitios claros. Siempre eso es importante, sobre todo cuando uno quiere revisar lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, pues entonces para
verificar que los pasos seguidos son correctos. Esa es la perpendicular. Una vez hecho eso, haremos la intersección de esa recta con el plano P. Pues vamos a coger y vamos a tomar un proyectante que la contiene. Entonces podemos prolongar la proyección R hasta cortar a la línea de tierra, la R', perdón, ¿sí? O hacerlo con la R, eso a nuestro gusto. Eso sería la traza Q' coincidente con R', y la traza Q será perpendicular a la línea de tierra. Entonces sería esa perpendicular desde Q, desde el corte con la línea de tierra, esa perpendicular. Entonces simplemente sería prolongar y esta sería la traza Q del plano. Una vez hecho eso, vamos a recortar ligeramente estas líneas que se nos han alargado por aquí. Y entonces tenemos ya el plano que contiene a la recta R. A continuación lo que haremos será hallar la intersección de ese plano con el P. Para ello buscamos el punto de corte de las trazas verticales, que sería este, y hacemos una perpendicular a la línea de tierra. Ese sería el punto V', que tendríamos aquí la V', en el corte de las trazas, P' y Q', y la V la tendríamos sobre la línea de tierra, como corresponde a todo punto del vertical. Prolongaríamos ahora la traza P y buscaríamos su corte con la traza Q. Ese corte sería lo que sería la traza horizontal de la recta intersección, es decir, que sería la HH'. Esto sería la H' sobre la línea de tierra y la H la tendríamos aquí en el corte de las trazas. Una vez hecho eso, uniríamos H con V mediante una recta, y esa recta nos corta la proyección horizontal R de la perpendicular en el punto de intersección de la perpendicular con el plano. Este sería el punto que es le llamamos I, cuya I' estará lógicamente en la R', sería simplemente desde ese punto, pues referir verticalmente desde la I, referir y hacer esta perpendicular a la línea de tierra, refiriendo sobre R'. Y aquí tendremos, este sería el corte de esta línea de referencia con la R', y eso sería un punto que representa la proyección vertical del punto de intersección, y eso sería pues lo que venimos llamando I'. Una vez que tenemos ahí la I', ya tenemos el segmento que sería el AI, vamos a marcarlo más fuerte para centrarnos en lo que tenemos que ahora dibujar, y una vez que tenemos eso, hallaríamos la variedad de magnitud del segmento AI. Sería trazar por uno de sus extremos una perpendicular, llevar en esa perpendicular la diferencia de cotas y tener la variedad de magnitud buscada. Entonces simplemente pues la diferencia de cotas sería esta distancia, o sea que no tendríamos más que hallar esa diferencia de cotas que sería entre este punto y este, si es que lo hacemos aquí, 11,8, y ahora haríamos aquí una perpendicular a la proyección horizontal, y en esa perpendicular llevaríamos los 11,8. Lo hemos hecho por A, da lo mismo por A o por I, y una vez que tenemos eso, no habría más que unir, cerrar este triángulo rectángulo y sacar la hipotenusa, y esto sería la distancia entre esos dos planos paralelos. Observad un detalle, que la línea de tierra aquí mucha gente piensa erróneamente, razona mal, y es que la línea de tierra está en verdad magnitud, es casi un sofisma, y entonces parece que esta sea la distancia entre esos dos planos. Y sin embargo observar la diferencia tan grande entre esta distancia y la que realmente nos ha salido. ¿Esto qué significa? Pues que la línea de tierra es oblicua respecto a ambos. Luego es como si yo pensara que la distancia entre esos dos planos es esta de aquí, la distancia entre los vértices de trazas, pues estaría razonando erróneamente, porque estoy midiendo la distancia como si fuera una línea oblicua. Es decir, si tomara esta medida, una línea oblicua. Y ya sabemos que siempre la distancia es la mínima, es decir, en perpendicular. Por eso el valor que nos ha salido es menor que este, es claramente menor, debido a que esto es oblicuo. Hay otras personas que piensan que la distancia también es, entre esos dos planos, es esta. Vamos a hacerlo en un color discontinuo para que se vea que es falso. ¿Qué es esa? La distancia, esto es la distancia entre las trazas verticales, o la distancia entre estas. Esa es la distancia entre las trazas horizontales, pero eso no quiere decir que esa sea la distancia entre los planos reales. Por tanto, esas distancias son falsas. Entonces, bueno, está clarísimo que esta es la distancia, que es siempre la mínima. Y esa sea la distancia entre dos planos paralelos.
El proceso ha sido el siguiente. Partimos de los datos iniciales de las dos trazas, de las parejas de trazas de planos paralelos, y entonces tomamos un punto A cualquiera en uno de ellos, por ejemplo en Q, y mediante él hacemos una horizontal de plano para hallar la proyección vertical de ese punto con la condición de que pertenezca al plano. Tenemos ahí la prima, que corresponde a este punto A del plano Q. Hacemos ahora la perpendicular al plano P y al Q, claro, porque es una perpendicular común al ser ambos paralelos. Esa es la perpendicular. Y ahora hallamos el punto I de intersección de esa recta con el plano. Entonces, para hallar la intersección de este plano, tomamos un proyectante que contenga la recta. Aquí hemos tomado un plano proyectante que contenga la traza Q' R' y la traza Q perpendicular a la línea de tierra. Podría haberse hecho, digamos, al revés, es decir, haber hecho Q coincidente con R y Q' perpendicular a la línea de tierra. Una vez hecho eso, hallamos la intersección de los dos planos. Para ello buscamos los puntos de corte de las trazas homónimas. P' y Q' se cortan en ese punto que es V', V, y P y Q, habrá que prolongar la traza P y Q se cortan en este punto que es H'. Si unimos H' con V', tenemos aquí una recta que se confunde con Q' y con R'. Y ahora habrá que unir H con V. Pues unimos H con V y aquí tenemos una recta que corta R en el punto I de intersección de la perpendicular con el plano. Desde ese punto I hacemos una perpendicular a la línea de tierra y la prolongamos hasta cortar a la proyección vertical de la recta en I'. De modo que el segmento AI, A' y' es el que representaría aquel en el que se encuentra la mínima distancia, pero hay que hallar la longitud real de ese segmento. Pues lo que hacemos es hallar la diferencia de cotas entre A e I, que sería este valor de 11,8, y en una perpendicular da lo mismo por A o por I, hacemos una perpendicular y llevamos esos 11,8 y uniendo el extremo tenemos aquí esto sería los 11,8 y uniendo esto, formando esta hipotenusa de ese triángulo rectángulo que hemos obtenido aquí, tenemos la verdadera magnitud de la distancia entre esos dos planos paralelos. Para terminar esta lección, supongamos que nos dan un plano P y un punto A. Y lo primero que nos piden es que tracemos por el punto A un plano paralelo a P, y que a continuación hallemos la distancia entre ambos planos. Pues lo primero que haremos será para trazar el plano paralelo al P por el punto A. Supongamos que ese plano, en este esquema espacial, fuera este que acabo de dibujar. Y este plano pues le vamos a llamar Q. Yo lo primero es hallar el plano paralelo. Y una vez hecho eso, me piden que haya la distancia entre ambos planos. Entonces recordaréis que el proceso sería tomar un punto cualquiera del plano Q, hacer una perpendicular y hallar la intersección. Y esa sería la distancia. El punto cualquiera del plano Q puede ser el A. Luego la primera parte es hallar el plano paralelo. Como es un plano paralelo a la línea de tierra al que me aportan aquí en la figura endiédrica, pues lo que voy a hacer va a ser prolongar esta línea de referencia hasta aquí y vamos a pasar a tercera proyección tanto el punto como el plano. Entonces lo que haremos será hacer un arco de centro en este punto, con la abertura hasta A vamos a hacer, empezamos aquí y venimos aquí hasta la línea de tierra. Y una vez que estamos ahí en la línea de tierra, dibujaremos una línea vertical que va a ser la que nos vamos a referir, con la cual vamos a referir hasta la altura del punto A. Prolongaríamos esto y ahora desde A', pues haríamos esta perpendicular y esto sería el que vamos a llamar A mayúscula entre paréntesis, o bien A segunda, como queráis. Bien, vamos a llamarle A mayúscula entre paréntesis, para ir utilizando las dos nomenclaturas. Da lo mismo el nombre que le queramos dar. Una vez hecho eso, vamos a pasar el plano a tercera proyección. Y entonces vamos a hacer otro arco, similar al anterior, que va a ser de este centro y esta abertura. Desde aquí vamos a venir hasta aquí. Y ahora, una vez que hemos hecho eso, pues vamos a unir este punto de corte con la línea de tierra con este. Y esta sería la traza del plano con el plano de perfil en tercera proyección. Una vez hecho eso, pues simplemente este es el plano en tercera proyección, las traza, por el punto A batido haremos una paralela y tendremos aquí este plano que lo vamos a prolongar, aquí todo esto lo vamos a prolongar por aquí y esto lo vamos a prolongar por aquí. Con lo cual, si quisiéramos las trazas del nuevo plano, pues sería una paralela a esta P', trazada aquí, por este punto, y una vez que tenemos esto, desde este punto haríamos un arco en sentido contrario al de abatir, que sería con centro aquí, con esta abertura, vendríamos por aquí, este arco, alargaríamos ahora esta línea de referencia, y aquí, en este corte, tendríamos ya el punto por el que va a pasar una paralela a la línea de tierra que representa la traza horizontal del nuevo plano.
y esas son las trazas de un plano paralelo trazado por el punto A. Entonces, bueno, esto es un recordatorio de paralelismo cuando es un plano de perfil, este sería la Q, y la Q', pues la tendríamos aquí arriba, que es la que habíamos obtenido hace unos segundos. Una vez que tenemos eso, queremos la distancia entre esos planos paralelos. Pues no habría más que trazar desde el punto A mayúscula entre paréntesis una perpendicular en tercera proyección aquí, y este segmento representa la distancia. O sea que si simplemente nos hubieran pedido la distancia, no habría sido necesario trazar el plano paralelo, aunque la primera parte del enunciado nos lo pide. Pero la distancia la tendríamos aquí en verdadera magnitud. Y esa es la distancia entre esos dos planos paralelos.